Bueno, imaginemos la siguiente escena. Algo que sucede, yo qué sé, miles de veces al día. Ujú. Vamos conduciendo tranquilamente por una autopista con el pie apenas apoyado en el acelerador. Y de repente es necesario hacer un adelantamiento rápido. Una situación súper común. Pisamos a fondo y el coche responde al instante, casi con telepatía, entregando una oleada de potencia perfecta. Exacto. O pensemos en la situación opuesta, cuando estamos parados en un semáforo en rojo. El motor apenas susurra, manteniéndose encendido, gastando la cantidad mínima e indispensable de combustible para no calarse. Claro, lo justo para seguir vivo. Eso es una situación tan cotidiana que rara vez nos detenemos a analizar la ingeniería que hay detrás. La verdadera pregunta es, ¿cómo sabe el motor exactamente cuánta gasolina necesita en cada milisegundo? Ya sea para salir disparado o para el ralentí. Justo. Hoy tenemos por delante un viaje fascinante en este análisis a fondo. El objetivo es explorar las entrañas de los sistemas de inyección electrónica de gasolina. Un tema apasionante, la verdad. Queremos entender ese salto evolutivo clave, ese momento en el que los motores de combustión dejaron de ser sistemas puramente mecánicos para convertirse en auténticas fábricas químicas de alta precisión controladas por ordenadores. Ujú. Vale, vamos a desgranar esto, porque el paso de los antiguos carburadores a la inyección electrónica cambió para siempre la eficiencia y la forma en que nos movemos. Y es un cambio que no ocurrió de la noche a la mañana, ni por un simple capricho de los fabricantes, claro. Lo fascinante aquí es cómo la tecnología logró resolver un problema de física y química monumental. Conseguir la mezcla perfecta, ¿no? Exacto. Conseguir la mezcla perfecta de aire y combustible casi en tiempo real, bajo cualquier circunstancia imaginable. Si miramos atrás, la industria del automóvil se vio acorralada en un callejón sin salida. Por el tema de la contaminación. Principalmente, sí. Por un lado, las normativas anticontaminación a nivel global empezaron a volverse increíblemente estrictas, exigiendo emisiones mucho más limpias. Y por otro lado, la demanda del mercado era clara. La gente quería motores con más potencia, Pero gastando menos. claro, con un menor consumo de combustible. Los viejos carburadores, que dependían puramente del principio físico de succión o el efecto Venturi para arrastrar la gasolina hacia los cilindros, simplemente no daban más de sí. Se quedaron obsoletos. Totalmente. Eran sistemas reactivos, muy lentos. No podían adaptarse a cambios bruscos de temperatura, de presión atmosférica o a la exigencia repentina del conductor. Ya. La inyección electrónica fue la respuesta brillante de la ingeniería a esta crisis. Introdujo la capacidad de medir, calcular y entregar la energía de forma proactiva. Bueno, para ponernos un poco en situación, sabemos que la inyección reemplazó al carburador precisamente por esa falta de precisión que comentas. Ujú. Pero a nivel estrictamente físico, a nivel operativo, me gustaría que repasáramos qué cambia exactamente en la forma en que el combustible entra al bloque motor. Vale. Pasamos de una succión pasiva a un sistema activo, pero entiendo que la magnitud de esa precisión es lo que realmente marca la diferencia. Totalmente. Fíjate, la mejor forma de visualizar esa diferencia de precisión es pensar en el motor como si fuera la cocina de un restaurante. ¿Vale? ¿Me gusta la analogía? La época del carburador, el motor era como un cocinero tradicional. Preparaba una receta, echando los ingredientes principales, el aire y la gasolina, un poco a ojo. Un chorrito por aquí, otro por allá. Exacto. Dependía de cuánto aire aspiraban los pistones para arrastrar una cantidad aproximada de combustible. A veces la mezcla quedaba un poco rica, con demasiada gasolina, y otras veces un poco pobre. Era funcional pero inexacto. Eso es. Ahora, con la llegada de la inyección electrónica, el escenario cambia radicalmente. Tenemos a un chef de alta vanguardia usando herramientas de laboratorio de precisión absoluta. Madre mía. Este chef cuenta con una balanza digital. Esa balanza es la unidad de control electrónico, o UCE. En lugar de volcar el ingrediente y esperarlo mejor, utiliza una válvula electromagnética. ¿Qué sería el inyector? Exacto, el inyector. Y lo usa como si fuera una jeringuilla de altísima precisión para entregar una dosis micrométrica. El sistema calcula la masa exacta de aire que está entrando y decide inyectar la masa equivalente de gasolina, Para que quede perfecto. para que la proporción sea estequiométrica, es decir, químicamente perfecta. O sea que el motor moderno es básicamente un sistema nervioso electrónico que lee su entorno constantemente. Constantemente, sí.
Porque claro, esa unidad de control electrónico, ese chef que decías, está ciego y sordo si no tiene sensores que le digan qué está pasando, tanto dentro del bloque como fuera, en la calle. Exactamente. La UCE por sí sola es un microprocesador inútil, sin su red de sensores. Esos sensores son los verdaderos sentidos del vehículo. Hablamos de una monitorización en tiempo real de variables supercríticas. Por ejemplo, Sensores que indican el ángulo exacto de apertura de la mariposa de gases, o sea, cuánto estás pisando el pedal, eso es. e incluso sensores magnéticos leyendo las revoluciones a las que gira el trigüeñal. Toda esta avalancha de datos viaja a la UCE continuamente. Como un flujo constante de información. Y este procesador cruza los datos con unos mapas de inyección que ya vienen programados de fábrica. Todo para tomar una única decisión vital. Que es abrir el grifo, supongo. ¿Durante cuántos milisegundos debe enviar corriente eléctrica para mantener abierto el inyector? Y fíjate que cuando hablamos de tiempo en mecánica de fluidos a estas velocidades, un inyector estándar suele abrirse durante un lapso minúsculo, entre 1 y 1,5 milisegundos. Madre mía, entre 1 y 1,5 milisegundos es una ventana de tiempo imperceptible para nosotros, pero que define si el coche funciona suave o te va dando tirones. Totalmente. Ahora hablemos de la geometría del sistema, del hardware físico. Fíjate que viendo motores bajo el capó, a veces ves configuraciones muy distintas. Sí, la evolución visual es evidente. En algunos motores de los años 90 parece que hay un solo inyector central, como si hubieran quitado el carburador de toda la vida y hubieran puesto una unidad de inyección gigante en su lugar. Mientras que en diseños posteriores ves todo un cableado y una tubería que llega de forma individual a cada uno de los cilindros. Esa observación visual es clave, porque define la arquitectura del sistema. Lo que describes primero es lo que conocemos como inyección monopunto. Monopunto, vale. Básicamente, la industria utilizó el mismo colector de admisión que llevaban los motores de carburación, pero colocando un único inyector electromagnético en el centro. O sea, aprovecharan lo que ya tenían. Exacto. Este inyector solitario tenía la ingente tarea de pulverizar gasolina para que se repartiera entre todos los cilindros. Era una solución de transición, más barata y sencilla, pero seguía teniendo un problema. Que la gasolina tiene que viajar mucho. Eso es. El combustible tenía que viajar mucho por los conductos antes de llegar al cilindro, y a veces se condensaban las paredes frías. El salto cualitativo real fue la inyección multipunto, que es lo que mencionabas después. Lo de los tubos individuales. En este esquema, dotamos a cada cilindro de su propio inyector dedicado, situado justo al lado de la válvula de admisión. Es decir, pasamos de servir la comida en una olla comunal en el centro de la mesa a tener un servicio de habitaciones directo a cada cilindro. Una pasada. Y el ritmo de trabajo tiene que ser una verdadera locura. Si el motor gira, pongamos, a 3000 revoluciones por minuto, las válvulas se abren y cierran a una velocidad frenética. Vertiginosa. ¿Cómo se orquestan esos inyectores en un sistema multipunto? Porque supongo que no disparan todos a la vez de forma caótica, ¿no? Pues fíjate, la evolución de esa orquestación ha sido paulatina. En los primeros sistemas de inyección intermitente multipunto, curiosamente sí disparaban todos a la vez. ¿En serio? Sí, era la inyección simultánea. El ordenador mandaba un pulso y los 4 inyectores, por ejemplo, escupían gasolina al mismo tiempo, sin importar si su respectiva válvula de admisión estaba abierta o cerrada. Pero entonces se desperdiciaba, ¿no? No exactamente. La gasolina que se inyectaba contra una válvula cerrada simplemente esperaba ahí. Se quedaba vaporizándose hasta que la válvula se abría. Ah, vale. Luego la cosa se refinó un poco con la inyección semisecuencial, donde disparaban emparejados. Pero la verdadera sofisticación, que es el estándar actual, es la inyección secuencial. 1 a 1. Exacto. Aquí la UCE conoce la posición exacta de cada pistón y abre el inyector de forma individual, milisegundos antes de que su válvula de admisión comience a abrirse. Es una coreografía perfecta. Cada actuador entra exactamente en su compás temporal. Pura sincronización mecánica y electrónica. Siguiendo un poco el rastro físico de todo esto, he estado revisando los esquemas del circuito por el que viaja el combustible, desde el depósito trasero hasta llegar a esa válvula. Y hay datos muy llamativos. A ver. Por ejemplo, que una electrobomba empuja la gasolina de forma constante a unos 3 bares de presión por todo el circuito inferior del coche. Así es. Es un viaje donde la presión y la pureza son innegociables.
Esa bomba de combustible eléctrica está sumergida en el propio depósito, y su misión es garantizar que siempre haya un caudal presurizado empujando hacia el vano motor. 3 bares es bastante presión. Esos 3 bares en los sistemas de inyección indirecta aseguran que cuando el inyector se abra, la gasolina no caiga por gravedad, sino que salga despedida formando una niebla cónica muy fina. Como un spray. Eso es, y esa forma es crucial para que se mezcle bien con el aire. Claro, y para no arruinar esa niebla, he visto que antes de llegar a los inyectores, la gasolina tiene que atravesar un filtro de papel con poros de unos 10 micrómetros. O sea, estamos hablando de tolerancias microscópicas. Es vital, porque un inyector es una pieza de precisión relojera. La aguja que sella el paso del combustible tiene un asiento mecanizado con tolerancias de micras. Entonces cualquier mota de polvo la lía. Si una minúscula partícula de óxido del depósito o suciedad de la propia gasolina lograra pasar y se atascara en ese asiento, el inyector se quedaría goteando gasolina constantemente. Se arruina el invento. Ese goteo arruinaría la combustión, dispararía el consumo y podría dañar el catalizador seriamente. Por eso, tras pasar ese filtro purificador de 10 micrómetros, la gasolina llega a la famosa rampa de inyección. Que es como una sala de espera. Exacto, un tubo metálico o de plástico rígido donde la gasolina espera a presión. Los inyectores están acoplados a esta rampa, esperando el pulso eléctrico de la centralita. Aquí es donde se pone muy interesante, porque tener la gasolina presurizada y lista es solo la mitad del problema. Claro. La otra mitad, el gran reto para que la mezcla sea estequiométrica, es medir el aire. El aire es invisible, cambia de densidad según la altitud, según si hace calor o frío en la calle. ¿Cómo logra un ordenador medir la masa exacta de aire que está tragando el motor en tiempo real? Pues ese fue uno de los grandes escollos técnicos de los años 80 y 90, y la solución fue una maravilla de la termodinámica aplicada. Hablamos del caudalímetro de masa de aire, y específicamente el diseño de hilo caliente. Hilo caliente, suena a película de espías. De circular una corriente eléctrica continua por este hilo para mantenerlo exactamente a una temperatura constante de unos 120 grados centígrados. Claro. Y al pisar el acelerador, abres la mariposa y entra un torrente de aire frío de la calle que pasa rozando ese hilo ardiente. Exacto. Ese flujo de aire roba calor del hilo de platino por convección, intentando enfriarlo, pero la electrónica es tozuda y está diseñada para mantener los 120 grados a toda costa. Así que le mete un chispazo de energía. En milisegundos, el sistema envía más intensidad eléctrica para recalentar el hilo y compensar ese enfriamiento. La centralita simplemente mide cuánta electricidad extra ha tenido que enviar. ¡Qué listo! A más aire aspirado, más enfriamiento y más corriente requerida. Midiendo esa variación de corriente, el ordenador calcula la masa exacta de aire que ha cruzado el conducto. Es de una brillantez absoluta. Y leyendo sobre el mantenimiento de este componente, me encontré con algo que parece ciencia ficción, pero ocurre en nuestros garajes cada día. Cuéntame. Resulta que, como ese hilo caliente está expuesto al aire de la calle, se le pegan micropartículas de polvo o vapores de aceite que terminarían aislando el hilo. Claro, y falseando la medición térmica. Exacto. Pues, para evitarlo, el coche hace una autolimpieza. Cada vez que apagas el motor, la UC calienta ese hilo de platino a 1000 grados centígrados durante un segundo. Una brutalidad. O sea, que el coche hace una especie de pirólisis en miniatura, como los hornos modernos, vaporizando y desintegrando la suciedad cada vez que aparcamos, sin que nosotros nos enteremos de nada. Es una solución ingeniosísima, un pulso térmico fulminante para resetear la pureza del sensor. Y todo este nivel de control nos lleva a entender cómo fue evolucionando el propio cerebro electrónico. El procesador en sí. Sí, porque en las primeras etapas, como en el clásico sistema L-Jetronic que tantas marcas utilizaron, la electrónica solo controlaba la cantidad de gasolina. Y me imagino el dolor de cabeza de los ingenieros en los años 80. Tenían, por un lado, un sistema electrónico súper preciso calculando los milisegundos de inyección de combustible, Sí. y por otro lado, un distribuidor mecánico tradicional con contrapesos centrífugos y tubos de vacío, intentando adivinar cuándo lanzar la chispa de la bujía. Eran dos sistemas divorciados trabajando en el mismo motor. Un caos. Si conectamos esto con el panorama general, la llegada de la siguiente gran evolución, que fue el sistema Motronic, es lo que resolvió ese caos mecánico. Motronic, ¿vale? Motronic fue la integración total. La unidad de control electrónico absorbió la responsabilidad de ambas cosas,
la inyección de combustible y el momento exacto del encendido. Todo bajo un mismo mando. Por primera vez en la historia de la automoción, el cálculo de cuánta gasolina inyectar y en qué milisegundo exacto detonarla estaban bajo el control de un único microprocesador, utilizando los mismos sensores de referencia. Ya no había sistemas mecánicos peleándose entre sí, sino un mapa digital unificado. Y entiendo que ese control milimétrico conjunto de gasolina y chispa no solo trajo más finura al volante, sino que fue la auténtica salvación cuando las normativas ambientales empezaron a apretar. Por supuesto. Hablando de emisiones, en esta etapa empezaron a integrarse sistemas muy astutos que la mayoría de los conductores ignoran por completo. Por ejemplo, el tratamiento de los vapores del propio depósito de gasolina a través de la famosa válvula del canister. Ese es un ejemplo de reciclaje químico perfecto integrado en el sistema. La gasolina es altamente volátil y un depósito de coche aparcado al sol genera una gran cantidad de vapores de hidrocarburos. Que si lo sueltas a la calle, contaminan muchísimo. Liberarlos a la atmósfera es tóxico e inaceptable medioambientalmente. La solución fue el sistema canister, que es esencialmente un filtro de carbón activo. Vale. Cuando el coche está apagado, este carbón atrapa y almacena los vapores como si fuera una esponja. Luego, cuando el motor está en marcha y circulando a un régimen estable, la centralita Motronic abre una electroválvula. Y se los traga el motor. El propio vacío del motor aspira esos vapores acumulados en el filtro de carbón, los introduce en los cilindros y los quema junto con la mezcla normal. El sistema limpia sus propios residuos aprovechando la energía. ¡Qué pasada! Y la digitalización de la conducción no se detuvo ahí. Pasando a generaciones aún más avanzadas de este sistema, concretamente el Motronic M7, vemos que el conductor literalmente pierde la conexión física con el motor. El gran salto electrónico. Me refiero al drive-by-wire o acelerador electrónico. El pedal del acelerador pasa de ser un tirador mecánico de cable a ser básicamente un potenciómetro. Es un cambio de paradigma profundo en la filosofía del automóvil. Históricamente, pisar el acelerador significaba tirar de un cable de acero que mecánicamente abría la válvula de mariposa para que entrara el aire. Tenías el control directo de la entrada de aire. El control físico directo, sí. Con el sistema ME7 se elimina ese cable. El pedal es solo un doble sensor de posición que envía una señal eléctrica. O sea, le pides un deseo a la centralita. Literalmente. Cuando tú pisas a fondo, en realidad le estás enviando una sugerencia de par a la centralita. Le dices, quiero acelerar al máximo. Pero es la centralita la que, en milisegundos, analiza factores como la tracción de las ruedas, la temperatura del refrigerante, las normativas de emisiones y las revoluciones actuales. Procesa todo eso antes de acelerar. Y decide de forma autónoma, con un motor eléctrico, cuánto ángulo debe abrir realmente la mariposa. O sea, un filtro electrónico entre el pie derecho y el motor. Y entiendo que este control absoluto e independiente sobre la admisión de aire también permite al motor gestionar cosas que a priori suenan contraproducentes, como la famosa válvula EGR, y hasta sistemas de seguridad pasiva en caso de accidente. Sin duda. Tomemos la EGR, por ejemplo, que significa recirculación de gases de escape. A simple vista, coger gases quemados del tubo de escape y volver a meterlos en la admisión parece una locura para el rendimiento. Parece que vas a ahogar el motor. Pero el sistema lo hace de forma calculada en ciertos momentos, porque esos gases quemados, al carecer de oxígeno, actúan como un gas inerte que enfría la cámara de combustión. Qué curioso. Gases calientes para enfriar. Exacto. Al bajar la temperatura máxima de la explosión, se evita que el nitrógeno y el oxígeno reaccionen entre sí. Y esto reduce drásticamente la emisión de óxidos de nitrógeno, que son letales para el medio ambiente. Muy inteligente. Todo esto se regula de forma electrónica y transparente. Y en cuanto a seguridad, la centralización electrónica permitió añadir elementos como el interruptor de inercia, un sensor de impacto que, al detectar una colisión, corta fulminantemente la alimentación eléctrica de la bomba de gasolina y de los inyectores. Para evitar desastres. Mitigando el riesgo de que combustible a alta presión se derrame sobre un motor destrozado y provoque un incendio. Es una maravilla de la prevención. Todo está profundamente interconectado. Llegados a este punto de madurez, parece que la inyección indirecta tocó su techo, pero nos falta coronar la montaña. Falta la joya de la corona. La tecnología da un paso más hacia el interior del motor con la inyección directa conocida en esta familia como el sistema MED7. Aquí, el inyector abandona el colector de admisión y se incrusta directamente dentro del bloque, asomando a la cámara de combustión. Un entorno mucho más agresivo. Ya te digo,
Leyendo la documentación técnica, hay un dato que me ha dejado helado: la presión de trabajo. Pasamos de los 3 bares de un sistema indirecto a bombas mecánicas que empujan la gasolina entre 30 y 150 bares de presión dentro del cilindro. Es una salvajada, es presión industrial. Es una fuerza colosal, desde luego, y está plenamente justificada por el entorno hostil en el que tiene que trabajar ahora el inyector. En la inyección indirecta, disparabas la gasolina en un conducto a presión atmosférica, o incluso con vacío. Era relativamente fácil. Aquí, en la inyección directa, el inyector tiene que pulverizar la gasolina mientras el pistón está subiendo en su fase de compresión. Es decir, tiene que inyectar el líquido venciendo la enorme presión del aire que ya está siendo violentamente comprimido dentro del cilindro. Es como intentar empujar agua dentro de una olla a presión. Tal cual. Necesitas esos 150 bares para asegurar que la gasolina venza esa resistencia y se atomice en microgotas de manera instantánea. Claro, la física exige esa violencia. Pero entiendo que esta arquitectura tan agresiva no se usa siempre de la misma forma, porque no siempre vas pisando a fondo. Cuando vas llaneando por una autovía a 100 por hora, el motor cambia a un régimen muy especial llamado modo estratificado, que desafía lo que sabemos sobre la combustión, operando con una mezcla de aire y gasolina que es increíblemente pobre. Y este es el gran truco de la inyección directa para ahorrar cifras masivas de combustible a cargas bajas. Para que nos hagamos una idea, la mezcla perfecta que comentábamos antes, la que los ingenieros llaman lambda 1, supone mezclar 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina. Vale, esa es la norma de oro. Pues bien, en el modo estratificado de baja carga, el motor funciona con un valor lambda de hasta 3. 3. Sí, esto significa que entra casi el triple de aire de lo que estipula la física clásica para una buena combustión. Es una mezcla tan diluida que en condiciones normales dentro del cilindro, la chispa de la bujía saltaría y simplemente no lograría encender nada. El motor se apagaría. Entonces el reto es gigantesco. Tienes un cilindro lleno en su mayor parte de aire limpio y gases reciclados y tienes que inyectar una cantidad irrisoria de gasolina, pero conseguir que prenda. Exacto. He leído que para lograr que el motor no se cale recurren a una aerodinámica interna extrema, usando unas chapaletas en la admisión que cierran el conducto a medias para crear un remolino vertical muy agresivo. Creo que lo llaman el efecto tumble. Es una descripción perfecta de la aerodinámica interna. Esas chapaletas móviles obligan al aire a entrar al cilindro a muchísima velocidad y rozando una de las paredes. Esto genera un vórtice, un verdadero tornado girando de arriba hacia abajo dentro del cilindro, mientras el pistón comprime. Como un huracán en miniatura. A este remolino se le conoce como flujo tumble. Y aquí viene la genialidad del sistema MED7. En lugar de inyectar la gasolina durante la admisión para que se mezcle con todo el aire, el inyector espera hasta el último milisegundo de la compresión. Espera al final del todo. Dispara a más de 100 bares una nube minúscula y concentrada de gasolina. El vórtice tumble está diseñado geométricamente para atrapar esa nube y transportarla de forma compacta exactamente hasta la punta de la bujía. O sea, logran mantener la gasolina encapsulada en una burbuja rica justo donde está el electrodo, mientras que el resto de la periferia del cilindro es solo aire. Has dado en el clavo. Salta la chispa, enciende esa pequeña bola densa, y la energía térmica de esa explosión inicial se encarga de inflamar el resto del aire. Es una obra maestra de la fluidodinámica. Lo es, totalmente. Me fascina también otro truco térmico que leí sobre estos sistemas de inyección directa, para solucionar el problema del frío. Cuando arrancas el coche por la mañana, el catalizador está helado y no filtra las emisiones tóxicas. He visto que el sistema MED7 realiza una doble inyección para solucionarlo. Así es el modo de precalentamiento del catalizador. Los metales preciosos del catalizador necesitan rondar los 300 o 400 grados para empezar a convertir los gases nocivos. Si esperamos a que los gases de escape normales lo calienten, tardará minutos y durante ese tiempo el coche contamina muchísimo. Claro, en frío es cuando más se contamina. Para acelerarlo, la centralita hace un truco increíble. Realiza la inyección normal para que el pistón baje generando fuerza. Pero milisegundos después, durante esa misma carrera de bajada, el inyector dispara una segunda vez una cantidad ínfima de gasolina. Pero ahí ya no genera empuje. Exacto. Como el pistón ya está bajando, esa segunda combustión es tardía, no aporta fuerza motriz al cigüeñal.
La energía de esa llama se canaliza directamente hacia la válvula de escape abierta. Básicamente, y para que nos asombremos todos con lo que tenemos en el garaje, durante los primeros segundos tras arrancar en frío, el motor arroja fuego a propósito, llamas controladas por el colector de escape para calentar la cerámica del catalizador a toda velocidad. Lo has resumido a la perfección. Es un lanzallamas termodinámico calibrado al milímetro que permite que el sistema anticontaminación esté plenamente operativo en cuestión de segundos en lugar de minutos. Ha sido un viaje alucinante desde el principio hasta el final. Hemos pasado de jugar a las adivinanzas mecánicas con los carburadores, tirando ingredientes a una olla esperando lo mejor, Sí. a tener cerebros electrónicos que leen potenciómetros milimétricos en el pedal, que hacen pirólisis limpiando el hilo del caudalímetro a 1000 grados centígrados cada vez que apagamos el coche. Una locura de precisión. Y que lanzan remolinos aerodinámicos de gasolina a 150 bares de presión, aislando burbujas perfectas junto a la bujía. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? ¿Por qué importa tanto toda esta sofisticación oculta bajo el capó? El valor de todo esto radica en comprender que el conocimiento aplicado y el refinamiento de la ingeniería transforman nuestra realidad cotidiana. Toda esta inmensa complejidad microscópica, todos estos sensores y válvulas decidiendo cosas en milisegundos, son la razón principal por la que hoy el aire de nuestras ciudades sigue siendo respirable, a pesar del abrumador parque automovilístico global. Es verdad que no lo valoramos lo suficiente. Hemos duplicado la potencia y el dinamismo de los vehículos modernos, empleando una fracción del combustible que necesitaban las generaciones anteriores, y todo gracias a haber dominado la matemática y la química de la combustión a través de la electrónica. Nos deja una apreciación y un respeto completamente nuevos por esa pieza de metal que cobra vida cuando giramos la llave o cuando pulsamos el botón de arranque hoy en día. Desde luego. Y esto plantea una pregunta importante a modo de reflexión final para quienes nos escuchan. En la actualidad, el mundo avanza a pasos agigantados hacia la electrificación total, hacia rotores silenciosos y baterías sin explosiones, sin válvulas y sin humos. El fin de una era. Sabiendo esto, llegaremos a mirar hacia atrás y veremos a estos sistemas de inyección de gasolina, con su ballet perfecto de altas presiones, sensores térmicos y vórtices sincronizados, como la cúspide absoluta de la relojería mecánica de nuestra era. Es una pregunta profunda. ¿Es posible que este arte hipercomplejo de domar el fuego con microchips y fluidodinámica termine convirtiéndose en la última gran obra maestra mecánica de la humanidad antes de quedar definitivamente expuesta en los museos de ingeniería del mañana? Un pensamiento para tener en mente la próxima vez que arranquemos un motor.